La tercera parte del tema 7 se refiere a niveles, también llamados equialtímetros. Vamos a analizar cuáles son sus elementos principales, sus características, su empleo, pero ya de momento en esta primera imagen quiero que fijéis claramente que son muy diferentes a los goniómetros que hemos visto hasta el momento. ¿Qué es y para qué sirve un nivel? Bien, un nivel es un instrumento que está específicamente diseñado para la determinación de desniveles. La propia definición quisiera que tuviéramos cuidado, sobre todo porque hemos visto que en topografía niveles pueden ser otra cosa también. Os recuerdo la tipología de dispositivos que teníamos para nivelar los goniómetros: niveles esféricos, niveles tóricos, niveles de coincidencia o, en su caso, en estaciones totales sofisticadas, electrónicos. Insisto, este equipo es un equipo mucho más sencillo, mucho más fácil de manejar, muchísimo más barato también, pero desde luego muy adecuado para la medida de desniveles y nada más, y distancias en su caso también, por supuesto. El empleo de este tipo de instrumentos, de los niveles, son absolutamente imprescindibles para proyectos de ingeniería en los cuales la altimetría sea fundamental. ¿De qué tipo de proyectos estoy hablando? Bueno, pues en cualquier trabajo de infraestructuras lineales, viarias, ferrocarril, metro, canalizaciones, cálculo de volúmenes, drenajes y movimientos que son constantes de la corteza terrestre. Para determinar su altimetría con precisión se emplean este tipo de instrumentos. Repito, nivel como instrumento. En cuanto a sus características constructivas, bueno, pues advertir que no tienen eje secundario, que mantienen el eje principal y el eje de colimación, y que desde luego, insisto, para medir desniveles entre dos puntos. Normalmente estos equipos se emplean en una metodología que ya veremos en su momento, que se llama nivelación geométrica. También miden distancias. Ahí tenéis una imagen de un nivel clásico óptico-mecánico y una mira. Normalmente realizan estas lecturas en la mira los equipos más sencillos, y ya veremos otros que son más modernos que lo hacen de manera automática. En cuanto a su clasificación, existen tres tipos de niveles: los niveles clásicos o analógicos, normalmente llamados óptico-mecánicos, los digitales y los láser. Insistir que en el caso de que midan distancias lo harán como estadímetro de primera categoría y constante estadimétrica 100. Respecto a los niveles óptico-mecánicos, los más utilizados, los que vamos a utilizar cuando realicemos las prácticas, son bastante sencillos de utilizar. Como podéis ver, tienen diferentes configuraciones. Pueden ser de línea cuando definen una línea perfectamente horizontal, de plano cuando generan en su movimiento un plano alrededor del punto estación. Bien, son bastante, insisto, sencillos. Únicamente destacar que como estadímetro de primera categoría y realizando visuales horizontales, el seno de 100 será 1 y por tanto la distancia calculada sería la constante estadimétrica 100, paréntesis, lectura superior menos lectura inferior de la mira. Respecto a los elementos principales, pues destacar la plataforma de nivelación con su nivel esférico. Si vemos que no tiene nivel tórico, no es que no lo necesiten, sino que tiene un sistema de compensación interno que elimina en este caso el nivel tórico. Luego el sistema óptico, compuesto con un anteojo topográfico con los mismos elementos internos que ya vimos en el caso del anteojo de los goniómetros. Un visor de puntería superior, una rueda de enfoque y sencillamente, bueno, pues un pequeño limbo alrededor del equipo que simplemente nos sirve para hacer un croquis. Que nadie mida ángulos con este equipo, por favor. En esta imagen os he destacado 7 elementos principales: el visor de puntería en el número 1, el número 2 sería la lente de enfoque interno, el 3 el objetivo, el 4 el ocular, que no se ve, pero creo que ya entendéis dónde está, el 5 el tornillo sin fin de giro lento, el 7 la plataforma nivelante y el 6 simplemente hace relación al tornillo que estará en la parte inferior, que tiene el mismo paso de rosca que ya vimos para los teóritos. En cuanto a la puesta en estación, mucho más sencilla que en el caso de los goniómetros que ya hemos estudiado. Normalmente es una nivelación básica con los tornillos de nivelación
y en el caso de que tenga un sistema de compensación interno, que ya os mostraré cómo funciona, se simplifica todavía más porque él, dentro de los límites de nivelación del esférico, es capaz de nivelarlo completamente. Normalmente no se hace centraje y en cualquier caso destacar que se llamará nivel automático en el caso en que disponga de este sistema de compensación. Bueno, insistir en la simplicidad del equipo y en su precio, a lo mejor 10 veces menos que una estación total. En cuanto a su manejo, repito, en el caso de que sea de tipo óptico mecánico, visualizaremos la mina, enfocaremos con la lente de enfoque interno, visualizaremos correctamente la cruz filar con el ocular y procederemos a hacer las 3 lecturas correspondientes en la mira. En el caso de que fuera un nivel de plano, insisto, no tiene más interés para nosotros que genera un plano en el giro completo del equipo alrededor de su eje vertical. El nivel de línea es el que más se utiliza y desde luego nos permiten realizar de manera muy sencilla estas lecturas en la mira. Niveles automáticos, recordar que tienen un sistema, un mecanismo de compensación interna. Básicamente son muy semejantes a los anteriores y simplifican mucho su manejo. Ahí os pongo simplemente los elementos principales que complementan al esquema que teníais anteriormente. Acabo de mencionar que se tratan, en el caso de los equipos óptico-mecánicos, de instrumentos que miden lecturas sobre una mira vertical, estadímetro de primera categoría, que se suele localizar la mira sobre un zócalo que llamamos en su día rana, que os hizo mucha gracia, y que simplemente se localiza de esta manera para evitar daños y que la localización de la mira sea correcta. El siguiente tipo de niveles son los niveles digitales, son la evolución tecnológica de los niveles óptico-mecánicos. Miden sobre miras verticales, pero en este caso la mira vertical está codificada, es decir, no podemos hacer la lectura directamente nosotros visualmente, porque dicha mira se encuentra registrada y grabada interiormente, de forma que es el equipo, el de manera automática, el que correlaciona la imagen que se está visualizando a través del ocular con la que tiene pregrabada internamente. Automáticamente nos va a ofrecer desnivel y distancia. De esta manera el proceso de medición es automático y se eliminan todos los errores debido al operador. En algunos casos se usan miras de alta precisión de INVAR, que indudablemente son las mejores. En esta imagen podéis ver el nivel digital Leica LNA 250. Es un equipo muy interesante, lo tenemos en el laboratorio, mediremos con él y creo que podéis ver claramente la mira digital y un teclado que nos va a permitir controlar el proceso, registrar, grabar, etc. Sería el equivalente a una estación total en el caso de los goniómetros. Es una buena comparativa. A través del teclado podemos testear el funcionamiento del equipo, asignar códigos, establecer los trabajos que nos interesan, realizar el proceso de medición automático que va a consistir en apretar un botón básicamente, controlar el proceso de grabación, borrado de datos en su caso y la transferencia de los mismos a un ordenador o tablet. En esta imagen podéis apreciar el equipo localizado entre dos miras verticales. Esta va a ser la forma habitual de trabajar. De hecho, si os fijáis, las miras verticales se sujetan de forma autónoma y en este caso son de INVAR. Este es un trabajo de nivelación de alta precisión. Es un nivel digital y automático. El último tipo de niveles que vamos a ver son los niveles láser, que consisten básicamente en unos equipos que son capaces de generar internamente una radiación monocromática de luz láser o de onda ultravioleta o visible. Básicamente pueden ser de dos tipos, insisto, son prácticamente el equivalente a un puntero láser que puede ser perfectamente horizontal o darle un ángulo de inclinación para algunos trabajos, de línea o de plano. Se denominan niveles de plano láser aquellos que son capaces de generar un láser en movimiento, lo cual genera un plano alrededor de la localización del equipo. Eso puede ser muy interesante para trabajos en los que se requiera un plano alrededor de nuestra ubicación.
Veréis que hay diferentes configuraciones y diseños precisamente orientados a trabajos específicos. Se usa bastante en obra civil. En cuanto a los niveles de línea, son muy interesantes para conocer y poder verificar que una determinada alineación es perfectamente horizontal o que tiene un ángulo predefinido. Esto tiene interés en el caso de tuberías, en el caso de superficies en las que interese un plano de drenaje o sencillamente control de obras en las que se garanticen unos estándares de calidad. Con esto finaliza el capítulo 7 referido a instrumentación topográfica. A partir de ahora veremos los métodos topográficos, es decir, la aplicación de estos equipos en el ámbito de la topografía con metodologías específicas para cada uno. Destacar en cualquier caso que estos niveles de línea láser tienen un alcance muy limitado a 100-150 metros.